Sí, Señor, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te honramos, te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Dios, por tu cuidado y presencia. Te pedimos en esta hora que seas tú hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, Dios, que podamos aprender un poco más acerca de ti, Señor eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, semana 26. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 12, versos del 8 al 10. El día de hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu, segunda parte, ¿ok? Y la escritura que vamos a estar viendo se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8, que dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hablemos de dones, hablemos de carismas, hablemos de regalos espirituales. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque estos dones, eso es lo que son. Regalos que el Señor nos hace para equiparnos para la obra del ministerio, para la obra del servicio que le rindamos, que hagamos para Él. No son un premio a nuestra entrega, no. Tampoco son un reconocimiento a nuestra espiritualidad, tampoco. Simplemente son el regalo que Dios nos da para poder hacer lo que nos mandó a hacer. Es como el padre que le regala al hijo unas tijeras. Unas tijeras para cortar el césped, solo para que cuando lo mande a hacerlo tenga la herramienta a la mano. Así son los dones. Dios nos los da solo para que cuando nos mande a hacer aquello para lo que fuimos llamados, lo hagamos. Y decíamos que los dividiríamos en 3 categorías, solo para su estudio. En primer lugar, los que conocen, los que revelan algo, dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. En segundo lugar, los dones del hablar, los que dicen algo, lenguas, interpretación de lenguas y palabra de profecía. Y en tercer lugar, los dones de poder, los que hacen algo, fe, milagros y sanidades. Y vamos a comenzar con los primeros 3, los dones de revelación, y vamos a empezar con la palabra de ciencia. La palabra de ciencia o la palabra de conocimiento es aquella que viene a la persona y que se revela y que le revela algo sobre el pasado o el presente. Eso es lo que revela, pasado o presente. En la Biblia tenemos el ejemplo de cómo el Señor Jesús le habla a Natanael y le revela, le dice lo que hacía antes de presentarse ante él. Vamos a ver ese ejemplo. Juan capítulo 1, verso 47, que dice: cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Cuál era el don? ¿Cuál era el don que estaba funcionando, que entró en operación a través del Señor Jesús? Porque cómo es que el Señor sabía que Natanael estaba debajo de una higuera en el momento en el que Felipe le llamó? No solamente es la omnisciencia, es decir, el todo conocimiento que hay en Dios, sino que vemos actuar la palabra de ciencia, la palabra que revela, que trae el conocimiento del presente o el pasado, ¿verdad? Otro ejemplo, en el Antiguo Testamento lo tenemos cuando el profeta Samuel
manifiesta este don al revelarle a Saúl cuál es el motivo de su viaje. Miren, 1 Samuel capítulo 9, verso 18 dice: acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel le respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. A Saúl su padre lo había mandado a buscar unas asnas que se le habían perdido, ¿ok? Estuvo caminando con un siervo tratando de hallarlas, pero no las encontraba, y entonces se le ocurrió ir y visitar a Samuel, que era vidente, profeta, era la manera en que se les llamaba en aquel tiempo, precisamente para preguntarle, pero no conocía a Samuel. Entonces se acerca y le pregunta por la casa del vidente sin saber que él era el profeta. Es por eso que Samuel le dice: yo soy el vidente. Y le pide que suba con él y que coma con él y que le despacharía en la mañana, pero que le descubriría todo lo que hay en su corazón. Verso 20. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? ¿Quién le habló a Samuel de las asnas del padre de Saúl? Esa es una palabra de ciencia que le dice al profeta lo referente a la persona que tiene que ver con su pasado o su presente. Samuel le habla a Saúl sobre su pasado cuando le dice que las burras tienen 3 días que se perdieron, y le habla de su presente cuando le dice que las han encontrado. Pero lo cita para hablarle de su futuro. Eso es palabra de sabiduría. ¿Ok? Vamos a verlo. Palabra de sabiduría. Es la palabra que trae dirección a la persona al hablarle de su futuro. Lo que aún no es, pero que es seguro que será. Eso es lo que miramos actuando, por ejemplo, en el Señor Jesús, cuando manda a los discípulos a prepararle el lugar donde tomaría la Pascua con todos. ¿Qué les dice? Vamos a verlo. Lucas capítulo 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. ¿Cuál fue la referencia que les dio? No les da una dirección, no les dice la casa de quién para que llegaran a ese lugar y la prepararan. No. ¿Qué les dice? ¿Cuál es la referencia? Algo que sucedería, futuro, sucedería. Es que cuando llegaran a la ciudad, en ese momento encontrarían a un hombre que llevaba un cántaro de agua al que tenían que seguir. No les habla de un evento del pasado o del presente, sino que les habla de lo que iba a suceder futuro. Eso es palabra de sabiduría. Y decíamos que de la misma manera actuó este don en Samuel. ¿Cuándo? Cuando le dice a Saúl lo que le va a pasar cuando vaya de regreso a su casa. Vamos a regresar a esa historia. 1 Samuel capítulo 10, verso 2. 1 Samuel capítulo 10, verso 2. Le dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, son palabras de Samuel a Saúl, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando 3 cabritos.
otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Ahora, ¿de qué le está hablando Samuel a Saúl? De lo que le va a pasar después de que se aparte de él cuando regrese a su casa. Cosas que efectivamente le pasaron y que nos hablan de este don que también operó en la vida de Samuel. La palabra de sabiduría. ¿Sí? La palabra de sabiduría. ¿Ok? Y en tercer lugar, en estos dones de revelación está el discernimiento de espíritus, que no es otra cosa sino saber qué está obrando o qué está hablando a través de la persona. Si es algo que surgió de su propia naturaleza caída o es algo que un demonio está obrando a través de él, o si efectivamente es el Espíritu de Dios quien lo hace a través de la persona. Miren, un claro ejemplo de esto lo tenemos a través de la vida de Pablo, cuando en Filipos una muchacha, venía a gritos diciéndole a la gente que oyera el mensaje que Pablo y Silas traían, pues eran enviados por Dios. Cualquiera de nosotros nos hubiéramos visto tentados a creer que ella hablaba por el Espíritu Santo. Pero, Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, la pregunta es, ¿cómo supo Pablo que lo que operaba en la vida de esta chica no era el Espíritu Santo? Por el discernimiento de espíritus que en él operaba. Quizás cualquiera de nosotros hubiéramos pensado que esa revelación venía del Espíritu Santo, pero Pablo supo que se trataba de un demonio y lo echó fuera. En Pedro también actuó cuando le dijo a Ananías que lo que hacía no venía de parte del Señor, sino que Satanás había llenado su corazón al mentirles con relación a la ofrenda que entregaba. Vamos a verlo. Este pasaje lo tenemos en Hechos capítulo 5, verso 1, pasaje bien conocido, Ananías y Zafira. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a los hombres, sino a Dios? Ahora, nosotros miramos cómo ellos llegan con su ofrenda y Pedro, por medio de este discernimiento de espíritu, sabe, en primer lugar, que lo que están trayendo no es completo. No es lo que dicen. No es lo que dicen. Ajá. Y en segundo lugar, a través de ese discernimiento de espíritus, le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que estos dones que conocen, que revelan algo, actúan el día de hoy en la iglesia? ¿Cómo es que actúa la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y el discernimiento de espíritus? Bueno, de la misma manera que los vemos actuando en la Biblia. Hay palabra de ciencia cuando en la consejería el consejero le es revelado algo del pasado o del presente de la persona a la que aconseja. Y hay palabra de sabiduría cuando el Señor le muestra a ese mismo consejero lo que va a suceder.
palabra que también opera a través del ministerio profético cuando se nos advierte de algo que viene o de algo que va a pasar a través de una profecía, ¿verdad? El discernimiento de espíritus generalmente lo vemos actuar cuando a través de él sabemos si la palabra hablada a la congregación en profecía en realidad viene o no del Señor. Pero si hay algo que debemos hacer notar, es que estos no son de ninguna manera los únicos ejemplos que podemos ver, en los que podemos ver estos dones operando, ¿ok? No los podemos limitar únicamente a la consejería, únicamente a la profecía, sino que son dones que continuamente están operando dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver los siguientes. Los dones del hablar, los que dicen algo. Y ahí tenemos profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Vamos a ver la profecía. Es el don a través del cual el mensaje de Dios de manera hablada llega a la iglesia. Este es dado de manera directa en el idioma que la iglesia y el profeta entienden. No es un mensaje previamente preparado, no es una enseñanza, no es una prédica, no. Es un mensaje que por el Espíritu habla a la persona, a la congregación, y que tiene como finalidad, según 1 Corintios 14:3, edificar, exhortar y consolar. 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahora, un buen ejemplo de lo que es la profecía lo tenemos en el Antiguo Testamento a través de la vida del profeta Ezequiel, cuando tuvo la visión del valle de los huesos secos, y nos dice que hablando con el Señor, Ezequiel 37:3 dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es lo que el Señor le está ordenando hacer al profeta? Que profetizara sobre esos huesos, es decir, que hablara sobre lo que les pasaría. Pero si ponemos la debida atención, al profeta no se le pide que hable de lo que se le ocurra, sino que repita las palabras que el Señor le dice. Eso es profetizar, hablar lo que el Señor dice, no lo que se le ocurra en ese momento a la persona. Un así dice el Señor no quiere decir que lo que a continuación sigue viene necesariamente de Dios. Solamente que el profeta, la persona a través de la cual opera el don de profecía, realmente esté hablando la palabra que viene de parte de Dios. En el Antiguo Testamento también se nos dan algunos ejemplos. Vamos a ver Números capítulo 11, verso 24. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Moisés, como profeta del Señor, salió al pueblo y le comunicó lo que el Señor había dicho. Eso es ser un profeta. Y dijo al pueblo las palabras de Jehová, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo vino sobre los 70 ancianos, ellos también dice que profetizaron como resultado de la presencia de Dios sobre sus vidas. Algo que vemos en el Nuevo Testamento a través del bautismo del Espíritu Santo. Fíjate muy bien, Hechos 19:6, que dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaban. Un don que, al igual que los demás dones, no solamente se manifiesta a través de la vida de los hombres, sino que por supuesto que también a través de las mujeres. Felipe tenía hijas que profetizaban, fíjate bien, Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7,
de los 7 diáconos, primeros diáconos escogidos en la iglesia primitiva, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, es decir, este don espiritual se manifestaba a través de las 4 hijas mujeres que tenía Felipe, el que fue diácono, después se convirtió en evangelista. Muy bien. En segundo lugar, tenemos los diversos géneros de lenguas. Es cuando el mensaje de Dios viene a la iglesia en un idioma desconocido que tiene que interpretarse. No son las lenguas que el creyente recibe al ser bautizado por el Espíritu Santo, porque esas lenguas sirven para que el creyente se comunique con Dios. Miren, 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Son esas lenguas que son dadas para que en medio de la asamblea, en medio de la reunión, en medio del servicio, en medio del culto, se hable a la iglesia para traer un mensaje de parte de Dios, que es de poca utilidad si no es interpretado, como dice Pablo. Miren, el verso 6 de ahí mismo del capítulo 14 de 1 de Corintios dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Sí, o sea, ¿de qué aprovecha que traiga todo eso si no hay quien interprete, verdad? Esa es la razón por la que, por lo general, la persona en la que actúa los diversos géneros de lenguas también actúa la interpretación de lenguas. 1 Corintios 14:13 dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla para que sea de mayor utilidad, de mayor bendición y edificación a la iglesia. Son dones que en conjunto, las lenguas y la interpretación, hacen profecía. Pero la diferencia es que estos dos no vienen como un pensamiento inspirado en el idioma de la persona, sino como algo más directo desde el trono de Dios. ¿Ok? Muy bien. Y en tercer lugar tenemos la interpretación de lenguas. Y muchos han comparado este don de mala manera, de mala forma, al de traducir lo que se dice en lenguas. Pero aquellos que hablan otro idioma concordarán en que no se puede traducir de manera literal lo que se dice en un idioma a otro porque no tendría mucho sentido, sino que se tiene que interpretar para que sea comprensible. Por ejemplo, ¿qué pasa si traducimos de manera literal la frase en inglés "Don't touch me"? En lugar de decir "no me toques", diríamos "no toques mí". O sea, no tiene sentido. Se tiene que interpretar. Bueno, con la interpretación de lenguas es igual. Es posible que lo largo del mensaje en lenguas no coincida con lo largo de la interpretación y que tampoco se haga palabra por palabra. Pero eso no quiere decir nada. La persona que interpreta lo hace por inspiración del Espíritu Santo. No es que en ese momento a ella se le dé la capacidad de hablar e interpretar otro idioma, no. Ella interpreta por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué se debe hacer si no hay quien interprete el mensaje? O sea, tenemos a quien tiene el don de diversos géneros de lenguas, pero no tenemos a la persona que interprete. Bueno, 1 Corintios 14:27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Qué se debe hacer? Pues no se da el mensaje, simplemente, ¿verdad? La persona lo debe callar, se lo debe reservar. Ahora, ¿cómo operan estos dones que dicen algo en la iglesia de hoy? Ok, los que tienen el don de profecía deben profetizar por turno. En el caso de que haya más de un mensaje y la iglesia debe juzgar, si lo que dicen, 1, no contradice a la palabra profética más segura, es decir, a la Biblia, y 2, los que tienen discernimientos de espíritus deben checar que esa palabra venga de Dios
y no de la persona. ¿Dónde dice? 1 Corintios 14:29 dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando estos dones se encuentran en operación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando esos dones estén operando? Bueno, es muy sencillo. Necesitamos poner mucha atención a lo que nos están diciendo para, en primer lugar, saber si lo que están diciendo va de acuerdo con la palabra profética más segura, es decir, con la Biblia, si no la contradicen. Y en segundo lugar, aquellos en los que operan el don de discernimientos de espíritus deben checar que esa palabra venga de Dios y no de la persona, y mucho menos de un demonio, ¿verdad? Ahora, como ya vimos, los que hablan diversos géneros de lenguas deben hablar también por turno y alguien debe interpretar. ¿Ok? Y si no hay quien interprete, callar. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible, callar un mensaje de Dios? ¿Podemos hacerlo? ¿Qué nos dice Pablo? 1 Corintios 14:32. La persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Y esto es lo que hace la gran diferencia entre un don y una posesión. Cuando hablamos de un don espiritual, cuando hablamos de la profecía, de diversos géneros de lenguas o de interpretación, de lo que estamos hablando es de un don del Espíritu Santo que opera a través de la vida de la persona, que lo hace de manera consciente y con consentimiento de la persona. Y con consentimiento de la persona. De tal manera que cuando la persona recibe la palabra profética o recibe los diversos géneros de lenguas para hablar y hay interpretación, la persona lo puede dar o lo puede callar. No es algo que no pueda resistir, sino él puede decidir cuándo hablar y cuándo callar. ¿Ok? Muy bien. Y ahora pasemos al último grupo, los dones de poder. Fe, milagros y sanidades, los que hacen algo, los dones de poder. Y comencemos con el primero, fe. Esta fe, a diferencia de la mencionada en el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y 23, no es una fe que se traduce en fidelidad a Dios, sino es un potencializador espiritual de la fe que le permite a quien la tiene el poder creer aquellas cosas que solamente con esa clase de fe se pueden creer y por lo tanto hacer milagros tan sorprendentes como resucitar muertos. Un don que podemos ver operando en la vida de los apóstoles. Hechos capítulo 20, verso 8 dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Qué había pasado con este chico? Bueno, Pablo se había extendido en su enseñanza, en su predicación, y había sido vencido por el sueño y pagó las consecuencias de quedarse dormido. Se cayó y murió. Verso 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió, es decir, estuvo enseñando toda la noche. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Resucitó a este chico. ¿Ok? Hechos 9:36. Ahora vamos a ver al apóstol Pedro. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí,
le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Una fe, un don que se ve manifestado a través de la vida del apóstol Pablo y a través del apóstol Pedro. Ambos hicieron lo que solamente es posible hacer por medio de este don, ¿verdad? Resucitar a alguien, volver a la vida a alguien que efectivamente había muerto. Es la clase de fe que el Señor manifestó al reprender la tempestad, hablarle a la tempestad y mirar cómo el cielo se puso en calma. Mateo 8:23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué hizo? Le habló, reprendió a la tempestad, a los vientos y al mar. ¿Y qué sucedió? Se hizo grande bonanza. Esto es un milagro tan sorprendente que solamente se lo pudimos atribuir al don de fe. Y podríamos decir, mirando lo que hizo el Señor Jesús al hablarle al viento y al mar, que fue la clase de fe que no tuvo Moisés, al no hablarle a la roca para que les diera agua en medio del desierto. Vamos a recordarlo. Números capítulo 20, verso 8. Toma tu vara y pídele a tu hermano Aarón que te ayude a reunir a todo el pueblo. Luego, en presencia de todos, ordénale a la roca que les dé agua. Es clara la instrucción de parte de Dios. Ordénale a la roca que les dé agua. Ya les había dado agua a través de golpearla. Ahora tenía que hablarle. Dice: y sacarás agua de la roca y beberán todo el pueblo y su ganado. Moisés hizo lo que Dios le mandó y tomó la vara que estaba en presencia de Dios. Luego Moisés y Aarón reunieron delante de la roca a toda la gente, y Moisés les dijo: óiganme bien, rebeldes, ¿acaso quieren que os saquemos agua de esta roca para que ustedes beban? Mientras decía esto, Moisés golpeó 2 veces la roca con la vara, y empezó a salir tanta agua que toda la gente y su ganado bebieron. Pero Dios le dijo a Moisés y a Aarón: ustedes no creyeron en mí. No creyeron en mí porque la instrucción fue: ordénale, no golpea. No creíste en mí, no creíste en mis palabras, no tuviste esa fe suficiente para obedecerme, para hablarle, para seguir mi instrucción. Ni creíste en mí, ni me honraron delante de los israelitas. Por eso no entrarán con ellos al territorio que les voy a dar. Fue esa clase de fe que Moisés no tuvo. ¿Ok? En segundo lugar, tenemos dentro de los dones de poder el hacer milagros. Son esos actos que rompen con el orden natural de las cosas. Eso es un milagro. Son esos actos que rompen con el orden natural de las cosas, como el realizado por el Señor al multiplicar los panes y los peces para alimentar a miles y recoger además canastas con sobras. Eso rompe con el orden natural de las cosas. ¿Ok? Marcos capítulo 6, verso 41 dice: luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Luego los discípulos llenaron 12 canastas con los pedazos de pan y de pescado que había sobrado. Y fueron más de 5,000 los que comieron de aquellos panes y pescados. Rompe con el orden natural de las cosas, ¿verdad? Algo
Algo que en el Antiguo Testamento nosotros podemos mirar con mucha facilidad al repasar las 10 plagas que azotaron y acabaron con Egipto. En todas y cada una de ellas podemos ver actos milagrosos que rompen con el curso natural de las cosas, que rompen con las leyes de la naturaleza. ¿Ok? Ahora, también hay milagros que rompen con el orden, con las leyes espirituales o con el orden espiritual, como por ejemplo el echar fuera demonios. Es considerado un acto de milagro, algo practicado por el Señor Jesús y los discípulos. Vamos a ver al Señor Jesús, Marcos capítulo 9, verso 25. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente a su alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo: espíritu malvado, que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó, haciendo que el muchacho sufriera otro ataque. Luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía: está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Reprendió al espíritu malo y éste salió, ¿verdad? Ahora, Hechos 16:16. Vamos a ver a los discípulos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Este ejemplo ya lo vimos, ¿verdad? Es el del apóstol Pablo y Silas, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Es decir, tanto el Señor Jesucristo como los discípulos hicieron esta clase de milagros que rompen con el orden, con las leyes espirituales. ¿Ok? Y en tercer lugar, dentro de estos dones de poder, tenemos las sanidades. Son todos esos actos que tienen que ver con el restablecimiento de la salud sin tomar medicamentos o remedios y sin someterse a ningún tratamiento. El ministerio del Señor Jesús estuvo rodeado de sanidades. Vamos a ver una cita que nos habla de esto. Mateo 9:35, que dice: recorrió a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué sanaba? Toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? El don de sanidades. Operaba a través de la vida del Señor Jesucristo. Ahora, los discípulos también sanaron gente. Hechos capítulo 3, verso 1 dice: un día, como a las 3 de la tarde, Pedro y Juan fueron al templo. A esa hora los judíos acostumbraban orar. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar era llevado a una de las entradas del templo, conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iban a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En ese mismo instante las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes y, de un salto, se puso en pie y empezó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y Juan, caminando y saltando y alabando a Dios, ¿verdad? Miramos cómo este don de sanidades operó en la vida del Señor Jesucristo, pero también operó a través de la vida de los discípulos. Ahora, dice dones de sanidades. El plural usado, ¿sí?, es porque no necesariamente la persona que opera en este don puede sanar todas las enfermedades. Quizás solamente alguna o solamente algunas de ellas. Eso es algo que la misma persona irá descubriendo conforme vaya usando su don, conforme vaya orando por los enfermos. Y él comenzará a darse cuenta, ¿verdad?, que cada vez que ora por una persona que tiene cáncer, o por una persona que tiene pancreatitis, o por una persona que tiene dolor de muelas, o por una persona que tiene alguna enfermedad en específico, siempre sana, y no necesariamente cuando ora por otro tipo de enfermedades son sanados. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es que los dones de poder operan en la iglesia de hoy?
lo hacen de la misma manera que lo hacía en la primera iglesia, con total sobrenaturalidad, manifestándose a través de ellos el poder de Dios y siendo un fuerte e innegable testimonio que apunta a la existencia de Dios y lo verdadero del mensaje de la iglesia. En realidad, ¿cuánto nos gustaría el día de hoy poder decir lo mismo que dijo el Señor Jesús a los que no creían? ¿Qué? Juan capítulo 10, verso 37. Juan capítulo 10, verso 37. Si no hago lo que mi Padre quiere, entonces no me crean. Pero si yo lo obedezco, crean en lo que hago, aunque no crean en lo que digo. Así, de una vez por todas, sabrán que mi Padre y yo somos uno. ¿Cuánto nos encantaría el día de hoy que la gente a lo mejor no cree mucho en lo que nosotros compartimos o decimos, pero que crean por lo que hacemos, por el poder de Dios que se manifiesta a través de nuestras vidas en medio de la iglesia, en medio de nuestras asambleas, y cómo es que a través de esos dones las diferentes necesidades que existen en medio de nosotros son sustentadas, son sostenidas, son suplidas. ¿Cómo es que el Señor trae guía, trae dirección a nuestras vidas? ¿Cómo es que Él habla y opera en medio de nosotros a través de los dones de revelación? Esos que dicen algo, ¿verdad? Que revelan algo, como son la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Ajá. ¿Cómo es que el Señor nos habla el día de hoy a través de la profecía, a través de los diversos géneros de lenguas y la interpretación de los mismos? ¿Y cómo es que su mano de poder no se ha cortado, sino se sigue extendiendo sobre nuestras vidas, haciendo milagros a través del don de fe, a través del don de milagros y las sanidades que se realizan en medio de nosotros? Necesitamos, en verdad, necesitamos orar y necesitamos buscar de la presencia del Señor para que sea verdaderamente sus dones manifestándose en medio de nosotros, y para que la gente que no cree a nuestro mensaje comience a creer al mirar las obras sobrenaturales que dan testimonio de la existencia innegable de Dios y de lo verdadero del mensaje de la iglesia. Así que ahí en tu lugar, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, queremos alabar y queremos bendecir tu nombre, te queremos glorificar y exaltar. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, Dios. Gracias porque hemos aprendido un poco más acerca de ti a través de esto que tú nos has hablado y enseñado. En el nombre de Jesús, permite que esto lo podamos poner en práctica, que esto nos anime, Señor, a buscar más de ti, más de tu presencia, más de tu poder manifestándose a través de nuestras vidas. Que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, que podamos, Señor, a través de esos preciosos dones que tú nos has dado, ser un instrumento que tú puedas utilizar, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, preciosos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Nos estamos despidiendo, solamente te recuerdo que nos escuchamos todos los días por medio del devocional, los días domingos a través de la enseñanza dominical y todos los lunes a través de esta serie de enseñanzas. Seguimos viendo Primera de Corintios, ya vamos en el capítulo 12, hemos hablado extensamente acerca de los dones. Si tienes dudas, házmelas llegar. Mándamelas por WhatsApp. Y con mucho gusto te las contesto. Que el Señor te siga bendiciendo.